Suscribirme a la iniciativa del diputado Chema, por favor. Adelante. En los mismos términos, diputada presidenta. Carolina Dávila. Adelante. Claro que sí, con gusto. Diputada presidenta, para solicitarle el registro de mi asistencia, por favor. Queda registrada su asistencia. Diputada presidenta, en los mismos términos, Guadalupe González Martínez, para que registre mi asistencia. Queda registrada su asistencia, diputada. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Guadalupe Davache, por favor. Queda registrada su asistencia, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura para que en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 se estipule una partida específica que será destinada a la reinserción a la sociedad de los migrantes en su retorno y sus familias. Para tal fin tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre Borrego, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Iris Aguirre Borrego, integrante del Partido Encuentro Social, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción 1 y 96 de su Reglamento General. Elevo a la consideración de esta honorable representación popular el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla. Librado Rivera. El retorno creciente de los paisanos cuestiona la estructura económica, social, política, comunitaria y familiar a nivel nacional, estatal y municipal, en términos de ofrecer canales fluidos de reintegración en el tejido económico, social, comunitario y familiar. En primera instancia, se destaca la existencia de una profunda y larga crisis económica nacional de más de 3 sexenios, con graves impactos en el desempleo. No estamos preparados para aprovechar las nuevas destrezas adquiridas con la experiencia laboral de los migrantes retornados en sectores modernos de Estados Unidos. Es muy importante considerar la ausencia de políticas y programas de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias. Urge un cambio institucional a fondo en las instituciones de los 3 niveles de gobierno, una mayor organización y capacitación de las organizaciones sociales, de migrantes, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y su articulación con el sector privado para diseñar y establecer nuevas políticas públicas sobre el desarrollo, migración y seguridad humana. De acuerdo con la escolaridad, los migrantes retornados se concentran en el nivel de educación primaria y secundaria, pero con una alta expectativa de remuneración debido a su experiencia laboral en el exterior, lo que explica la tendencia hacia el autoempleo, línea que puede ser una opción de política pública para la reinserción de los migrantes retornados y sus familias a nivel de las comunidades de origen y retorno. Debe considerarse que la mayoría de los migrantes retornados a nuestro país
no lo han hecho por cuestiones económicas, sino por las deportaciones masivas del gobierno del presidente Obama, que rebasaron los 2 millones de migrantes irregulares expulsados de Estados Unidos en el año 2016. La existencia de 61 millones de pobres, de 7.8 millones de jóvenes que no estudian ni tampoco trabajan, en la generación del 2014, de solo 188,000 empleos frente a un requerimiento de 1.5 millones de empleos. Violencia e inseguridad en todo el país, 25,000 desaparecidos y 115,000 asesinatos. En condiciones de empleo tan precarias, es difícil acceder a bienes como una casa, un vehículo o un equipo para siembra, entre otros, indispensables para incrementar su nivel de bienestar. En ocasiones, en condiciones de empleo tan precarias, es difícil acceder a estos bienes. Aparece el factor familiar como causa principal del retorno, con un 38.2%, seguidos de problemas económicos por reducción en las jornadas de trabajo y dificultades para permanecer en Estados Unidos, por las dificultades de no encontrar un empleo, por problemas de salud, porque ya no les gustó estar allá, o porque se iban a casar, o porque les nació un hijo, o se les enfermó un familiar. El maltrato en las aduanas y el abuso de las fuerzas policíacas a los migrantes deportados, extorsiones a los retornados cuando lo hacen con sus propios vehículos y enseres, la disminución de las inversiones del programa 3x1 y las pequeñas inversiones productivas. Algunos migrantes retornados han abierto pequeños negocios de comida, comercios y otros servicios, los que han durado poco tiempo en funcionamiento a causa de la debilidad técnica del proyecto. Para los que no logran reinsertarse al mercado laboral local, buscan como una alternativa participar en los programas de trabajadores temporales en el exterior o emigrar nuevamente de forma irregular, mediante el endeudamiento de $4,500 hasta $5,000, como sucede en los casos de varios municipios de Zacatecas. En términos de seguridad, los robos, los secuestros y las extorsiones contra los migrantes y sus familias en los últimos años han provocado menor interés para invertir por parte de los migrantes retornados. Algunas familias migrantes se sienten discriminadas por el hecho de que al contar con buenas viviendas y haber recibido remesas familiares constantes antes de la crisis del 2007, no aparecen en los padrones de beneficiarios de estos programas, como sucede con el programa de oportunidades. La reducción de los recursos de apoyo para los migrantes limita la capacidad de respuesta para apoyar a los migrantes y sus familias por parte de los 3 niveles de gobierno. En el Fondo de Apoyo Migrante FAM, además de experimentar reducciones en su financiamiento ante un retorno creciente, se usa con discrecionalidad en la mayoría de los estados, donde funciona con criterios políticos y frecuentemente en inversiones que no tienen que ver con el propósito inicial de dicho fondo, de promover el autoempleo y el arraigo familiar. Debería haber un FAM 2x1, un FAM 3x1, con mezcla de recursos financieros de los 3 niveles de gobierno para elevar el apoyo técnico y financiero a los proyectos de autoempleo de los migrantes. Y consideran que el tipo de apoyo que se requiere es principalmente en el área laboral, en un 57.88%, y en un 11.36% señaló apoyo legal y la regularización de documentos. La discriminación y el bullying a los niños y jóvenes migrantes retornados.
son por no poder expresarse por escrito, por no leer correctamente el español o por no conocer algunos datos históricos de México. Se requiere atención especial que demanda integrar 500 profesores bilingües. Ante esto, los gobiernos estatales expresan que no tienen presupuesto para ello. El retorno visto como fracaso cuestiona la autoestima y la valoración que hace la familia y la comunidad sobre los retornados. Por ello, la atención a la salud mental de la familia de los retornados debe formar parte de una estrategia de atención integral hacia ellos. Solo el 56.79% cuenta con acceso a servicios de salud, como es el Seguro Popular, y un 9.88% cuenta con el IMSS y acceso a la atención del ISSSTE solamente un 2.47%. De acuerdo con los propios migrantes y sus familias, el sistema de salud público es deficiente y los medicamentos caros, y no hay programa de salud enfocado a la atención de los migrantes retornados en situación vulnerable. También se ha olvidado otro sector de retornados que en 10 años crecerá de forma significativa. Se trata de los ancianos, que a su regreso rompen la imagen ideal del migrante viejo que regresa jubilado, con pensión y sano. Cada vez los migrantes regresan más viejos, enfermos, con padecimientos crónico-degenerativos y sin pensión. El país deberá, desde ahora, construir el andamiaje institucional para atender adecuadamente a este sector que, pese a su irregularidad en Estados Unidos, han sido soporte durante más de 40 años de transferencias de remesas por más de 300,000 millones de dólares que le han dado estabilidad económica, social, política a México y Zacatecas. Para un 43.4% de los migrantes retornados, es importante encontrar un empleo en México que le otorgue un ingreso suficiente para no tener que volver a emigrar, y un 17.5% considera entre sus planes volver a emigrar ante un futuro incierto en México. 650,000 zacatecanos viviendo en aquel país, que aportan solamente en el año del 2015 $800 millones a la economía estatal, que es el 9% del Producto Interno Bruto. Con la mayor intensidad migratoria del país y el mayor porcentaje de hogares receptores de remesas, con el 13%, y una de las organizaciones migrantes transnacionales más importantes de México en Estados Unidos, con 14 federaciones y más de 250 clubs, Zacatecas sigue caracterizada por el atraso, por la marginación y la pobreza. En una población de 1.570.000 habitantes, se cuenta con 900,000 pobres en la entidad. Las remesas han sido fundamentales para paliar la pobreza, para evitar la destrucción total de la cohesión social de las familias y comunidades derivadas de las políticas económicas empobrecedoras del gobierno mexicano en los últimos 34 años. El retorno migrante en Zacatecas se da frente a una profunda crisis del campo, la ausencia de un desarrollo industrial, el extravismo de la gran minería y el grupo modelo que destruye en las regiones sus recursos naturales y sus comunidades. El retorno de los migrantes y sus familias no es prioridad para el gobierno estatal, para el Congreso y para las organizaciones migrantes. Al igual que en Zacatecas, la migración, los migrantes y el retorno no son prioridad en la agenda del gobierno federal. Las dependencias responsables, sus recursos y apoyo institucional son marginadas, ratificando incoherencia del discurso oficial de hablar de los migrantes mexicanos como héroes
y no dedicarles ni el 0.1% del presupuesto nacional a estas políticas, a pesar de aportar el ingreso más importante del exterior al gobierno mexicano de 24.770 millones de dólares de remesas solo en el año del 2015, 30% más que los ingresos petroleros. Para poner en marcha la Secretaría del Migrante Zacatecano con recursos humanos profesionalizados, apoyo técnico, institucional y financiero que posibilite su aplicación como política transversal en toda la administración estatal, el ejercicio pleno de los derechos de los migrantes y sus familias, y que a mediano plazo la emigración sea una opción y no una necesidad. Será la participación de los ciudadanos zacatecanos en el extranjero, de los migrantes y sus familias que puedan votar, lo que defina si se persiste en el modelo económico y político de la muerte, de seguir exportando personas y recursos naturales como se ha hecho por más de 460 años. Se propone a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del dictamen del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, estipule una partida específica que será destinada a reinserción a la sociedad de los migrantes en retorno y sus familias, y así como crear políticas públicas para su desarrollo en el Estado con el objeto de que tengan las oportunidades de crecimiento y reconocimiento por parte del Estado de Zacatecas. Segundo, las políticas públicas serán conforme a sus respectivos ámbitos de competencia. Tendrán como carácter obligatorio promover y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tercero, las secretarías del Estado de Zacatecas tendrán la obligación de atender y orientar al migrante en retorno dentro de sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia. Con su permiso, diputada presidenta, Adelante, diputada. le pido que esta iniciativa sea considerada de urgente y obvia resolución. Es cuanto. Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.